Buenos días con todos. Agradecer nuevamente la invitación al quinto Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho, también a la mesa que me acompaña en esta ocasión, y nuevamente un año consecutivo con ustedes, con los jóvenes estudiantes que representan el futuro de este país. Hoy el Perú está pasando unas etapas políticas y jurídicas difíciles. Sin embargo, la actualización constante, la fuente del saber jurídico está justamente en actualizarse. No solamente en las aulas de las universidades a nivel nacional, públicas o privadas, sino también en los congresos académicos, donde confluyen todas las universidades del país, en las diversas especialidades que tiene el derecho. Como el día de hoy, vamos a ver, por un lado, el tema médico, el derecho médico en parte, y lo vamos a correlacionar con el derecho constitucional. Si observamos en la diapositiva, cuando uno nos pone en esa imagen, ¿no?, nos llama muchas veces la atención porque estamos observando el aparato reproductor femenino, pero si lo llevamos al campo de los jóvenes, y las estadísticas así lo demuestran, que hay una alta incidencia de embarazos no deseados, y tenemos poblaciones que están en asentamientos humanos, en pueblos jóvenes, donde no existe una debida planificación familiar, y muchas veces recurrimos a lo que se conoce como la píldora del día siguiente, o la píldora del día después, ¿no? Regresamos a la parte inicial, ¿no? Y por ello muchas veces uno, cuando está joven, por lo general, y también en la edad adulta, tiene relaciones sexuales y muchas veces no se ha protegido y recurre a esta pastilla que usualmente lo venden en los establecimientos de las farmacias, ¿no? Pero también ahora el Estado distribuye de manera gratuita esta píldora al día siguiente. Pero para entrar en este control de convencionalidad que se aplica el día de hoy en el derecho constitucional, tenemos que hacer referencia, primero, qué entendemos por derechos humanos, y luego qué entendemos por derechos fundamentales. Y para poder entender los derechos humanos, nos tenemos que ubicar después de la Segunda Guerra Mundial, 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se sienta la base fundamental de los derechos humanos. Y esa base fundamental se plasma en la dignidad, en la libertad y en la igualdad, que es la base fundamental de los derechos humanos. Y en esa Declaración Universal se sentó las bases para pasar del Estado legal de derecho, de la primacía de la ley, para pasar al Estado constitucional, porque los estados regulaban en su ley reconocimiento de derechos. Después de la Segunda Guerra Mundial, dice, todos los estados ahora tienen que reconocer los mismos derechos, y por eso la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero no quedó ahí, sino que había otros derechos que también le correspondían al ser humano. Por la sola condición de ser humano tenía que reconocerse todos sus derechos, y también se complementaron con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer, la Convención contra la tortura, la Convención contra las personas con discapacidad. Pero ¿dónde encontramos los derechos humanos? Para no entrar a un plano conceptual, los derechos humanos se encuentran en los tratados, pactos o convenios internacionales. Ahí están los derechos humanos. Si lo observamos por el sistema universal de los derechos humanos, están ahí. Y si nos remitimos al sistema regional americano, está en el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y en el sistema regional americano, donde está el Perú, tenemos a la Corte Interamericana. Por tanto, ante una consulta o una interpretación del Pacto de San José de Costa Rica, el llamado sería
la Corte Interamericana, ¿no? Por lo tanto, en el caso que ahora hemos traído para esta ponencia el día de hoy, cuando observamos lo que plantea la Convención Americana, encontramos una contradicción de conceptos, porque hay un concepto que plantea nuestro Tribunal Constitucional y hay otro concepto que plantea la Corte Interamericana. Y vamos a tener esta disyuntiva de un derecho humano que está en un pacto tratado sobre derechos humanos y los derechos fundamentales. Porque los derechos fundamentales, ¿qué son? Son todos los derechos humanos que han sido incorporados en el ordenamiento jurídico. Los derechos fundamentales son territoriales. Los derechos fundamentales nacen con la persona. Los derechos fundamentales tienen la misma base que los derechos humanos: dignidad. Artículo 1 de la Constitución: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Libertad para poder desplegar todos mis derechos e igualdad. La misma base fundamental la encontramos también en los derechos fundamentales, pero son territoriales y se han incorporado al ordenamiento jurídico. ¿Dónde? En la Constitución. Entonces pasamos del Estado legal al Estado constitucional. Pero como estamos también con los tratados sobre derechos humanos, vivimos un estado de convencionalidad. Y por lo tanto, en el caso que nos somete el día de hoy, en el caso de la píldora del día siguiente, vamos a encontrar alguna terminología. Sí, siguiente, por favor. Como la pastilla del día después, como la pastilla del día siguiente, la píldora postcoital, o la píldora también de la pastilla comúnmente conocida del día siguiente. ¿Por qué hacemos esta reflexión, primero conceptual y luego el plano que vamos a abordar el día de hoy? Porque el tema médico lo que nos dice que cuando no tienes protección y has tenido relaciones sexuales, entonces tienes que tomar esta píldora. Siguiente, por favor. Con el cual sería un método anticonceptivo y por lo cual tienes que administrarlo dentro de las 72 horas, ¿no? Después de haber tenido el momento del coito, ¿no? Sin embargo, esta píldora al día siguiente, por favor, lo que nos va a traer es algunos efectos. Y vamos a empezar a analizar los efectos para el caso constitucional. Porque primero es tomar del levogenestrelol, que es el nombre técnico para esto, nos vienen 2 comprimidos. Primero tomo uno y a las 12 horas tomo el siguiente. Pero acá en la versión criolla peruano, para que tenga más rápido efecto, tómate las 2 y después de 12 horas tómate 2 más, ¿no? Te tomas 4, ¿no? Y al día siguiente también te tomas 2 más, te tomas 6 pastillas, ¿no? Cuando lo que te dicen es 2. Porque una sola pastilla tiene un alto grado de hormona y que produce por lo menos 3 efectos que fueron materia de estudio y que luego entra en una disyuntiva desde el Tribunal Constitucional. Y el primer efecto es que inhibe la ovulación, no permite que el óvulo se desplace, por eso nuevamente en la imagen, a través de la trompa de falopio. El segundo efecto que produce es que espesa el moco cervical a nivel de la vagina, con el cual los espermatozoides, ¿no?, cuando el moco es líquido, de manera rápida, ingresa a la parte del útero y, si está en la plena ovulación la mujer, hace el contacto de la fecundación. Pero al espesar el moco cervical, al espermatozoide le cuesta trabajo llegar, no puede llegar. Pero el tercer efecto, que fue materia de análisis, es que debilita las paredes del endometrio. Y el endometrio se encuentra en la parte del útero de la mujer, con el cual no permite que, si ha sucedido la fecundación, el cigoto se implante en el útero. Ese es el tema de debate, este tercer efecto. Y eso quedó en una duda científica, si efectivamente debilita las paredes del endometrio, porque si debilita las paredes del endometrio, el cigoto cae, por lo tanto es abortivo.
la píldora el día siguiente. ¿Y esto qué motivó? Que con esto ya en las farmacias se estaba vendiendo, pero en el Estado, que tiene que regular el artículo 1 de la Constitución, ¿no?, la defensa de la persona humana, y el primer derecho que tiene que cautelar el Estado es el derecho a la vida. Entonces, el Estado suscribe, siguiente por favor, siguiente, ¿no? El año 2001 se emite una resolución ministerial en el cual el Estado incorpora el anticonceptivo oral de emergencia como un método anticonceptivo en las normas del Programa Nacional de Planificación Familiar. Lo incorpora el Estado. Claro, porque ¿qué se observaba en ese momento, en los años 2001? Teníamos pues familias con 9, 10, 11, 12 hijos. Y el Estado tenía que implementar un método de planificación familiar. Y por lo tanto en ese método lo que tiene es, regula el anticonceptivo oral de emergencia. Ya estaba en la norma. Año 2001. El año 2002, una asociación que defiende el tema de la planificación familiar, lo que dice es, tenemos una norma en la cual se incorpora el anticonceptivo oral de emergencia. Entonces, Estado, cumple con distribuir lo que tú mismo has aprobado. Distribuye a toda la población de manera gratuita el anticonceptivo oral de emergencia. Por lo tanto, a partir del año de septiembre de 2002, siguiente por favor, se le plantea un proceso de cumplimiento para que el Estado reparta el anticonceptivo oral de emergencia. Este caso llega finalmente al Tribunal Constitucional. Y cuando llega, siguiente por favor, cuando llega al Tribunal Constitucional lo que nos señala es que todos los amicus curiae que se habían plantado a este caso, en este caso nos señala que efectivamente los efectos del anticonceptivo oral de emergencia no son abortivos, sino son anticonceptivos, lo que nos planteaban los amicus curiae, pero que sin embargo también el Ministerio de Salud, como esto ya se ha determinado a través de los amicus curiae que es anticonceptivo, el Ministerio de Salud había pasado más de 5 años, desde el 2002, y estábamos ya en el 2006, todavía no había repartido la píldora del día siguiente que estaba normado en su reglamento. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional, en función de este proceso de cumplimiento, ordena al Ministerio de Salud que se reparta de manera gratuita la píldora del día siguiente a toda la población. Estamos en la sentencia del año 2006. Pero el año 2000, siguiente por favor, a partir del año 2004, y esto se resuelve el año 2009, se plantea un proceso de amparo. Y recordemos que para plantear un amparo, el amparo protege derechos que no protege el habeas corpus, pero que tampoco protege el habeas data, ¿no? Habeas corpus, el derecho a la libertad personal, o cuando se ve amenazado. Habeas data, el derecho a la autodeterminación informativa o a la información pública. Todos los otros derechos que no están protegidos los protege el amparo. Derecho a la vida. El derecho a la identidad genética también lo protege el amparo. Entonces, esta asociación, Acción de Lucha contra la Corrupción, plantea una demanda de amparo. Y lo que le dice es, el Estado tiene que proteger el derecho a la vida. Y como tiene que proteger el derecho a la vida, y está en el artículo 1 de la Constitución, Ministerio de Salud, ya no repartas la píldora el día siguiente. Y es a partir de esta demanda de amparo donde se empieza a pedir informes médicos al campo biológico a efectos de determinar este tercer efecto que todavía es una sombra gris en el derecho. Es cierto entonces que la píldora el día siguiente, una sola, y a las 12 horas la segunda, debilita las paredes del endometrio porque finalmente hace esta acción. Y a efectos que el cigoto no se implante en el útero. Porque a raíz de este amparo, el Tribunal Constitucional nos señala cómo debemos entender la concepción.
porque la concepción entendida maneja dos teorías este proceso de amparo cuando se resuelve. Nos plantea la teoría de la fecundación y nos plantea la teoría de la anidación. ¿Qué es la teoría de la fecundación? Es cuando ingresa el espermatozoide y se conecta con el óvulo. Al momento de hacer contacto ambos se forma el cigoto y en ese momento hay vida. Y como hay vida, no le podemos plantear en qué fase o en qué etapa ya hay vida, porque estaríamos contraviniendo el derecho a la igualdad. Por lo tanto, al haber contacto, fecundación, ya se fecundó el óvulo. Por lo tanto, esa fecundación hace que la mujer esté embarazada. Y por lo tanto tiene que ser objeto de protección. Y el Tribunal Constitucional, cuando resuelve el amparo, se inclina por la teoría de la fecundación. ¿Y qué es la teoría de la anidación? Es que esa implantación del espermatozoide con el óvulo se implante en el útero, porque es en el útero donde va a poder desarrollarse. Esa teoría no lo recogió el Tribunal Constitucional el año 2009. O sea, el tribunal entendió la concepción como la teoría de la fecundación. Basta el halo de luz de la conexión del espermatozoide con el óvulo. Por lo tanto, siguiente por favor. En este proceso de amparo, que es el expediente 2005-2009, donde esta ONG de Acción de Lucha Anticorrupción nos plantea, es que pide en su petitorio que el Estado no reparta la píldora el día siguiente, porque efectivamente lo que se intenta demostrar es este debilitamiento del endometrio. Siguiente, por favor. Y ahí tenemos este método, cómo viene actuando, ¿no? Inhibe la ovulación, ¿no? Dificulta la migración espermatozoica, no permite porque espesa el moco cervical y finalmente se afecta el endometrio. Es ahí donde para esta ONG, al afectarse el endometrio y como hay un efecto, entonces la píldora es abortiva. Y como es abortiva, entonces el Estado no puede favorecer al aborto porque tiene que proteger la vida, ¿no? Y por eso es que el tribunal nos plantea 5 cuestiones a resolver en este proceso de amparo. Porque termina, ¿con qué teoría? ¿Fecundación o anidación? Fecundación, miren. Pero nos plantea 5 derechos a resolver. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el primer derecho que se tiene que resolver? Lo primero es el derecho a la vida. Es un derecho fundamental. Y por lo tanto, cuando nos dice el derecho a la vida, se recoge en el artículo 1 de la Constitución, la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad, ¿no? Lo consagra como un valor superior, ¿no? El plano axiológico, el plano valorativo de la persona está en su dignidad. Y por lo tanto, primero tiene que tener vida para desplegar sus derechos. Y como es el primer derecho que tiene que proteger el Estado, entonces es el primer derecho fundamental que se tiene que regular. Sin vida no hay persona, sin vida no hay dignidad. Y por lo tanto, el derecho a la vida se regula y se protege por el Estado. Segundo derecho que tiene que señalar, siguiente por favor, es a la autodeterminación reproductiva. Es decir, la autonomía de la persona para decidir en qué momento adecuado o en qué momento oportuno reproducir, ¿no? Con quién va a procrear, con quién va a reproducirse, qué forma, qué método va a tener. Entonces, el tribunal nos señala que libremente la persona decide su autodeterminación reproductiva. Si desea emplear un método, bien. No desea emplear un método, de igual manera, se respeta la autodeterminación de la persona. Si desea salir embarazada, correcto. No desea, de igual manera. Por lo tanto, es la libertad de la persona en la decisión que tome frente a un método o frente a otro método. Siguiente. Nos plantea la ontogénesis humana, es decir, la identidad genética, ¿no? Todas las células parten de una línea inicial, nos dicen. Y esa línea inicial, para el Tribunal Constitucional,
siguiendo la teoría de la fecundación, dice, todo parte de un inicio y el inicio es la unión del óvulo con el espermatozoide. A partir de ahí hay vida. Con el cual esta unión lo que nos dice es, va a haber intercambio de informaciones genéticas. Y ese intercambio de informaciones genéticas produce un material genético que se le traslada al hijo, al cigoto. Y por lo tanto, el inicio de la vida humana se encuentra en esa unión. Y lo determina el Tribunal Constitucional. Por eso, siguiente, en esta ontogénesis humana, a partir de la ciencia, aplica esas dos teorías. La teoría de la fecundación y la teoría de la anidación. Y que finalmente termina explicando en su desarrollo de este proceso de amparo, ¿no?, del expediente 2005-2009, amparo, se inclina por la teoría de la fecundación. Siguiente. ¿Cuál es el cuarto derecho que resuelve este proceso de amparo? Que el concebido es sujeto de derecho. Por lo tanto, siguiendo la teoría de la fecundación y con la unión del óvulo con el espermatozoide, nos dice que a partir de ahí hay vida. Por lo tanto, si hay vida a partir de ahí, entonces ya tenemos un cigoto y con el cual hay concebido y con el cual es sujeto de derecho. Pero la condición resolutoria es que a partir de que nazca vivo. Pero no le podemos decir en qué fase o en qué etapa ya podemos considerarlo con vida. Se traza una línea inicial siguiendo la teoría de la fecundación. Entonces, el concebido como sujeto de derecho parte de la concepción. Concepción entendida como fecundación para el Tribunal Constitucional. Y el quinto derecho, siguiente, el quinto derecho es el derecho a recibir información. El Estado tiene que proveer toda la información necesaria para la píldora del día siguiente, y la persona que va a recibir la píldora tiene que saber cuáles son los efectos, tiene que saber cómo debe tomarse, tiene que saber cuáles van a ser los cambios hormonales que va a haber en el cuerpo de la mujer. Por eso que una mujer cuando toma la píldora el día siguiente, muchas veces se le adelanta la regla, o se le puede, ¿no?, la regla retrasar. Y hay cambios hormonales que van internamente en la mujer. Con un comprimido, ¿ustedes se imaginan si se toman 4 o 6 comprimidos al mismo tiempo? ¿Sucede o no sucede? ¿Han conocido casos? Casos. Están ahí los reportes en Proces, por ejemplo, ¿no? Una joven donde el Estado no le da la información necesaria y se deja llevar muchas veces de las amigas, termina finalmente, ¿no?, toma 2 comprimidos, toma 2 más, 5 días seguidos toma. No es necesario. Toda la alteración hormonal que sufre el cuerpo, producto solamente de un comprimido. Y por lo tanto, el derecho a recibir información es eso. Que al momento de que te van a dar la pastilla, sobre todo a las mujeres, te tienen que decir, estos son los efectos, esto es el comprimido, así se llama, esto produce, esto no se debe hacer, porque es el derecho a recibir información. Pero no podemos, a partir de recibir la pastilla y en el desconocimiento, como no recibo la información adecuada, atento contra mi derecho a la salud. Y el derecho a la salud está conectado con la vida. Y si mi cuerpo no resiste la pastilla, puedo quedar en estado vegetal por todo el cambio hormonal que recibe. Siguiente. ¿Y cuál es finalmente el análisis que nos lleva el Tribunal Constitucional? Que la concepción entendida como fecundación, ahí tenemos un ser humano. Entonces tenemos que defender a ese ser humano. Y como tenemos que defender a ese ser humano, y como todavía tenemos la duda del tercer efecto, ¿cuál es el tercer efecto? Se ha debilitado las paredes del endometrio. Porque miren, cuando sucede la fecundación del óvulo con el espermatozoide, y esto está bajando por las trompas de falopio para encontrarse y se ubique y se implante en el útero, para evitar que pueda caer, las paredes se ponen más gruesas para retener el cigoto. Cuando estas paredes se debilitan,
que es el análisis que dice que produce la pastilla porque debilita las paredes del endometrio, entonces el cigoto cae. Y como no se ha logrado demostrar ni clarificar, año 2009, entonces el tribunal dice, derecho a recibir información, sujeto de derecho, concebido, teoría de la fecundación. Siguiente, por favor. Y lo que termina señalando es, vamos a aplicar entonces el principio precautorio. ¿Qué es el principio precautorio? Nos dice, ¿no? Es cuando existe una amenaza. El Estado tiene que aplicar la precaución. Pero también nos dice que el principio precautorio se aplica cuando existe una incertidumbre científica, cuando existe un desconocimiento. Y como hasta el año 2009 todavía no se ha logrado demostrar si la píldora del día siguiente debilita las paredes del endometrio y con el cual es un efecto abortivo, entonces, aplicando el principio precautorio por desconocimiento, por incertidumbre científica, siguiente por favor, y siguiendo la línea de este principio precautorio, nos dice el Tribunal Constitucional año 2009 en este amparo, todavía hay una duda, a pesar que ha pasado el tiempo, la duda todavía se mantiene sobre el tercer efecto. Y como la duda se mantiene sobre todo si debilita o no las paredes del endometrio, y la ciencia médica está avanzando, entonces en ese momento, siguiente, tenemos que dilucidar la controversia. Y para eso, ¿qué ordena el Tribunal Constitucional? En el cumplimiento, se había señalado que se reparta de manera gratuita, ¿no?, la píldora del día siguiente, ¿no?, a nivel nacional. Pero el amparo 2009, aplicando el principio precautorio y con la incertidumbre científica, dice, cesa, oye Estado, ya no repartas la píldora el día siguiente. Tú, Estado, debes proteger el derecho a la vida y debes proteger al concebido, y por lo cual necesitas más información. Ah, pero un momentito, pero en las farmacias que se siga vendiendo. Las farmacias todavía continúen vendiendo, pero el Estado no. El Estado está prohibido repartir la píldora al día siguiente porque todavía no se ha logrado dilucidar el tercer efecto. Con el cual dice que el consumidor por su cuenta puede ir a una farmacia y puede disponer de la información que requiera, ¿no? Por eso es que la farmacia habilita la compra, la venta de este producto. Pero, ¿qué ha sucedido a partir ya? Siguiente, por favor. A partir de este año, ¿no? Sobre todo, este es un proceso de amparo que se ha planteado el año 2014 y que finalmente se ha logrado resolver en el juzgado constitucional. El primer juzgado constitucional de Lima recibe un amparo el año 2014. 5 años después, el juez de primera instancia, porque este caso está en apelación en segunda instancia, a recibir este amparo, quien lo plantea, en este caso ahí tienen los datos, tienen el expediente que es el 30541-2014, Paola Sánchez Barazorda plantea el amparo contra el Ministerio de Salud y contra la ONG Acción de Lucha contra la Corrupción. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que finalmente plantea? A través de este amparo, que se ordene al Ministerio de Salud que reparta de manera gratuita la píldora el día siguiente. Y como ya desde el año 2009 hasta el año 2016, 17, 18, 19, ya se ha esclarecido la duda, que el tercer efecto, si se debilita o no las paredes del endometrio, ya tenemos informes médicos y biológicos que determinan que la píldora el día siguiente no debilita las paredes del endometrio. Y por lo tanto no hay un efecto abortivo. Y por lo tanto, como ya se ha aclarado, entonces el Estado, como ya no hay incertidumbre jurídica ni incertidumbre científica, por lo tanto, ya se superó el principio precautorio. Se tiene que repartir la píldora. Es por eso, siguiente, que este juez termina fallando. Y mire la primera parte del fallo que contiene esta sentencia de primera instancia.
y dice textualmente, ¿no? Fallo inaplicando los fundamentos interpretativos respecto a la concepción establecidos en el Tribunal Constitucional. Y segundo, declara fundada la demanda y ordena que el Ministerio de Salud informe y distribuya en forma gratuita el anticonceptivo oral de emergencia. Un juez de primera instancia, un juez constitucional, ¿saben lo que aplicó? Aplicó el control de convencionalidad. Es decir, los tratados sobre derechos humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. Siguiente, por favor. Siguiente, luego regresamos. Siguiente. Miren, ahí tenemos las dos teorías que el tribunal nos había señalado en el proceso de amparo del año 2009. Y nos había señalado que hay una titularidad al concebido, con la teoría de la fecundación y con la teoría de la anidación. Y este juez de primera instancia, aplicando el control de convencionalidad, el artículo 5 del Pacto de San José de Costa Rica, le dice, el fundamento del Tribunal Constitucional del año 2009, en el cual todos entendíamos que la concepción era la teoría de la fecundación, que era la unión del óvulo con el espermatozoide, eso no dice el Pacto de San José de Costa Rica. Está errado. Porque lo que la convención, el Pacto de San José de Costa Rica dice que la concepción es la teoría de la anidación. O sea, es la implantación del cigoto en el útero. Así debemos entender la concepción. ¿Y cómo lo reafirma la Corte Interamericana? Lo reafirma con el caso de Artavilla Murillo. O sea, hay una sentencia del Tribunal Constitucional, de la Corte Interamericana. Por lo tanto, regresa al anterior. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos señala este juez en la sentencia? Que la concepción, y de manera literal lo vamos a tomar, la concepción se produce, dice, durante el proceso de fecundación cuando hay un nuevo ser, se intercambian. Sin embargo, es contrario a lo establecido por la Corte Interamericana en el caso Artavia Murillo. Por lo tanto, esta judicatura, el primer juzgado constitucional, aplicando control de convencionalidad interno, nos dice que es necesario dejar sin efecto una norma o dejar sin efecto una jurisprudencia contrario a la Corte Interamericana. Ya teníamos una jurisprudencia el año 2009 que nos decía cuándo inicia la vida, cuándo hay concepción. Y este juez dice, no, los fundamentos de la sentencia del tribunal del año 2009 no son los correctos. Debemos entender ahora la concepción como lo dice el Pacto de San José. El derecho a la vida, la concepción, es la teoría de la anidación. Y es por eso que dice, ok, inaplicamos los fundamentos y como ahora ya se ha dilucidado el tercer efecto, Ministerio de Salud reparte la píldora del día siguiente de manera gratuita. Y se está repartiendo. Ahora tenemos una apelación en segunda instancia. Y muy posiblemente el caso pueda llegar al Tribunal Constitucional. De llegar al tribunal, y si ya tenemos control de convencionalidad en la Corte Interamericana, ¿el tribunal podría desconocer ello? Ya. ¿Podría desconocerlo? Si estamos bajo el sistema regional americano. Y el sistema regional americano, ¿qué nos plantea? Que las sentencias de la Corte Interamericana, sean para tu país o sean de otros países, porque estamos ligados a la competencia de la Corte, son de obligatorio cumplimiento para los países y no se pueden desconocer. Por lo tanto, hoy en día, la concepción, ya para resumir y terminar, el inicio de la vida humana puede iniciarse con la unión del óvulo con el espermatozoide, pero tiene que estar implantado en el útero. Entonces, la concepción hoy se debe entender bajo el Pacto de San José de Costa Rica y bajo la Corte Interamericana como la teoría de la anidación y no como la teoría de la fecundación. Bueno, jóvenes, espero haber contribuido con ustedes en la parte del derecho constitucional y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.